Tendré que poner mi cara de póker para responder a esta pregunta e introducir antes lo siguiente. Es viernes, es día de salir a la calle, es día de conocer nuevas personas, lo que seguramente acarreará momentos agradables a menos de que nos encontremos por ahí con un mentiroso. Pero ¿cómo detectar a alguien que nos va a decir mentiras? Pues para eso precisamente se encuentra el día de hoy con nosotros Miriam Cervantes, a quien yo le doy los buenos días. Gabriela, ¿cómo ves? Ay, Buenos no me mires, días. Juan, no me mires, no vaya a ser que empieces a leerme. Ya, buenos días, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás? Los Muy mentirosos. bien, son una maravilla. Dicen que son arigones, pero yo creo que no es cierto. Cuidado, Juan, porque, bueno, a ver, tienes una naricita. Es que antes de verlas yo las huelo. Cuidado. Cuéntanos. Mira, vamos a ver que la mentira como tal es parte de nuestra vida diaria. De hecho, Paul Ekman, que es el experto que tenemos hoy en día con más referencia acerca de las mentiras, nos dice que la mentira es como el aceite que engrana nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros dijéramos todo lo que estamos pensando, todo lo que estamos sintiendo, no sería muy agradable la relación que tendríamos con los otros. Pero es lo mismo mentir a suavizar la información, tal vez. omitir. ¿Omitir es lo mismo? Las dos son mentiras. Ujú. Y nosotros como muy inteligentes siempre decimos, es que yo no dije nada, ¿no? O yo ni siquiera toqué el tema. Entonces, esas son dos formas de mentira, lo que decimos y lo que omitimos. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Eso. Ay, por favor. Vamos a ver algunos tomar tips. nota. Vamos a tomar ¿Qué nota. es lo que sucede? Nosotros a través de nuestro lenguaje corporal, que es uno de los lenguajes más fieles que en los que nosotros podemos fijarnos, Así es. vamos a detectar qué es coherente y qué no es coherente con lo que estamos diciendo. Porque muchas veces tus palabras están diciendo una cosa, pero tu cuerpo lo está negando, ¿no? Como cuando nos dicen, ¿quieres ir a tal lugar? Y decimos, sí, claro que me encantaría ir, ¿no? Con la cabeza estoy negando, pero con la boca estoy diciendo que Claro, sí. yo quiero, Exacto, yo quisiera quiero ir. estar contigo. ¿Qué es lo que pasa? El mentiroso lo que va a hacer es, si lo tiene muy planeado, si tiene muy estructurado el speech o lo que va a decir, Si es un profesional de la mentira, digamos. Existen, exactamente. Juan, existen, Vamos claro. a ver que una de las cosas que nosotros vamos a notar entre estas diferencias es su lenguaje facial y su lenguaje corporal. Freud nos decía que la verdad pica, entonces que siempre va a buscar una forma de salida a través de una manifestación en el cuerpo. Ujú. O sea, que Entonces no existe una manera veces absoluta de ocultar la verdad. Siempre se escapa. siempre se va a escapar. Además que si nosotros no somos expertos en la mentira, va a entrar la parte emocional de qué tanto voy a afectar a los que les estoy mintiendo o la consecuencia de lo que estoy diciendo, qué me puede acarrear, ¿no? Claro. Vamos a basarnos ahorita en tres cosas que son muy importantes. Habrán visto estos tres monitos que tienen los ojos tapados, los oídos tapados Sí. o la boca tapada. los de las redes sociales. Veo, no, Exactamente. Esos, los que vemos en WhatsApp. Los que andas mandando a cada rato. Exactamente. En estos vamos a ver que cuando nosotros mentimos, por ejemplo, una de las cosas va a suceder que no queremos ver lo que estamos diciendo. Entonces muchas veces nos da comezón en el ojo o tratamos de ocultar un poco la mirada porque no queremos ver el resultado de nuestra propia mentira. Ay, Miriam, Ese no es creo el que eso que primer estás monito. diciendo sea cierto. Yo no, ¿eh? Exactamente. No, creo que No, no tengas estoy de la acuerdo. razón, la verdad. La otra parte es cuando nos tapamos la boca, que bueno, nosotros no lo hacemos ya de una manera tan evidente, pero un niño cuando miente nos vamos a dar cuenta que lo primero que hace es taparse la boca después de que dice una Y mentira. también dicen que rascarse la nariz. Es una parte que vamos a ver, pero cuando nos ocultamos las palabras que estamos diciendo, puede ser taparse la boca completa o rascarnos un poquito alrededor, tocarnos los labios, porque sabemos que estamos diciendo algo que no es cierto. Y la última parte es lo que estamos oyendo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos están diciendo algo que no nos parece o no nos gusta? Podemos rascarnos la oreja cuando yo estoy diciendo la mentira. Aquí no es solamente que yo le esté diciendo, sino que también cuando la estoy escuchando digo, esto no me es lógico, ¿no? ¿Qué pasa con la nariz? Eso es muy interesante. Efectivamente, esta historia de Pinocho es cierta. Sí crece la nariz cuando nosotros decimos mentiras. ¿De qué manera? Los vasos capilares, cuando estamos excitados por la emoción de decir una mentira, se llenan de sangre. dilatan. Interiormente la nariz sí crece. Por eso nos da por rascarnos la nariz, porque ¡Guau, efectivamente becerra! hay una dilatación, ¿ok? Entonces, es imposible que lo veamos a manera fácil. ¿Se pone roja pero de sí repente? sucede. ¿Se podría poner roja la nariz?
me dice un mentiroso? Si te empiezas a rascar muy fuerte, sí, porque tiene los vasos llenos Pero de por sangre. sí sola no. No es que se va. Por sí sola no, pero sí interiormente ¿Ya ves? sí crece. Entonces vamos a ver que efectivamente es cierto. También incrementa el calor, entonces la gente se empieza a jalonear la corbata, la ropa, Sí. se siente como con mucho más sudor, porque el sistema nervioso autónomo, que es el que domina muchas cosas, y algún día hablaremos de él, cómo nos delata, Por favor. también Sí, por nos va a favor. decir que hay ciertas cosas en tu cuerpo que tú no notas, que pasa que cuando tú estás mintiendo, los demás sí te están leyendo. Ya. Y aunque no sabemos realmente, está sucediendo detrás. Wow, qué interesante. Gracias. Yo tomé nota ya. Yo ¿eh? también tomé nota mental y creo que nos queda mucho por conversar. Muchísimas gracias, Miriam, por pues mostrarnos toda esta información sobre los mentirosos. Y bien,